Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a bendecir su nombre. Amén. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por darnos la vida. Muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de conocerte, Dios mío, y ahora rendir, Señor, nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, solamente a ti, porque tú eres digno de recibir, Señor, gloria y honra. No tenemos, Dios mío, con qué pagar, Señor, tu inmenso amor, Dios. Y hoy que te conocemos, Señor, nuestros corazones lloran de alegría, Señor, y de gozo, Padre, que nosotros siendo, Señor, la escoria, Señor, siendo, Padre, la basura, Señor, en un mundo, Señor, de pecado, Dios mío, tu mano santa, Señor, Dios del cielo, fue metida, Señor, entre toda esa sociedad, Padre, y nos levantaste, bendito Dios del cielo, y nos diste esa autoridad, nos diste, Señor, el privilegio y el honor ahora de ser llamados tus hijos, Dios mío, tan solo por la fe en Jesús, bendito Dios del cielo, y que hemos sido engendrados, Señor, todos aquellos que creemos, Señor, y que han creído en ti, Señor, engendrados, Dios mío, Dios del cielo, no de voluntad de hombre, Señor, ni de sangre, Señor, sino, Dios mío, de tu santa y bendita voluntad, Padre del cielo, para decirte, Abba, Padre, bendito Dios del cielo, y decirte gracias, oh Dios del cielo, en el nombre de Jesús, Señor. Danos gracia para caminar, oh Dios del cielo, y que siempre, Señor, llevemos, oh Dios, tu nombre en alto, Dios del cielo, porque no hay Dios más grande que tú, Señor. Solo tú eres Dios de los dioses y grande es tu poder sobre todas las cosas. Sea tu paz en nuestros corazones, sea tu paz en mis hermanos, Señor, y en los oyentes, Padre, y así, Señor, seguir, porque tú vienes pronto a levantar tu pueblo. En Cristo Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Qué bendición, hermanos, poder gozarnos. Bienvenidos, Señor Miguel, Dios les siga bendiciendo. A cada uno de ustedes, bienvenidos, hermanos. Gracias a Dios por este privilegio de estar en este lugar y tantos lugares donde nuestros hermanos se reúnen para glorificar el nombre de nuestro Dios. Que Dios los bendiga, que Dios los siga prosperando. Y hermanos, también pues para nuestros amigos y hermanos que nos siguen a través del internet, también Dios los bendiga, Dios los fortalezca en todo tiempo. Y como aviso para todos aquellos que también, hermanos, nos siguen, el programa de Esfuérzate y Sé Valiente, que aparece los días martes y viernes a través de Click Radio, hermanos, pues ya un día lo vamos a estar transmitiendo, hermanos, ahora sí que en vivo a través de YouTube, hermanos, y ya después se les va a dar el link de sintonía a la página para que pues nos puedan seguir, hermanos, a través de YouTube en los diferentes horarios que en su momento se van a estar mencionando, hermanos, para poder tener ahora pues en vivo al amigo Leo, hermanos, a la compañera Conchita, y así, hermanos, a también muchas otras actividades en la obra del Señor, hermanos, en este lugar, en el cual el propósito es que el nombre de Dios sea glorificado, hermanos, y así mismo sigamos trabajando en la obra de Dios, y que ese mensaje, hermanos, de salvación, el mensaje de vida, siga llegando a muchos lugares. Así que pronto estaremos a través de YouTube en vivo y en directo, hermanos, como también ya las predicaciones, en la bendición de Dios, para seguir gozándonos en la bendición de Dios. Y eso pues es un aliento muy grande para que todos nos esforcemos, hermanos, a través de estos medios poder anunciar el mensaje del Señor. Va a haber más trabajo para todos nosotros, hermanos, y para ello pues bendito sea Dios que podemos ser un vaso en sus manos, cada uno de nosotros, y ser usados para la gloria y honra de su nombre. Y a Dios sea la gloria y la honra, hermanos. Vamos a seguir viendo parte de lo que hemos estado, hermanos, viendo acerca de la venida del Señor, de los acontecimientos que vendrán, también parte después de la venida del Señor. La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, es esa fuente de sabiduría, es esa libertad, hermanos, que cada uno de aquellos que pueden leer la Escritura pueden experimentarla y pueden ver lo grande que es el Dios del cielo, y que las palabras de esta Escritura, hermanos, tan proféticas, tan profundas, se van cumpliendo, hermanos, al paso de la letra, y nos van mostrando la grandeza del Dios del cielo, y que Dios, hermanos, en todo lo que está haciendo tiene un propósito, hermanos, que el hombre pueda conocer
al Salvador, a Jesucristo, refugiarse en Él, hermanos, estar, hermanos, en su protección, en su gracia, hermanos, para que esa bendición, hermanos, fluya en todo el hogar, fluya en todos nosotros, y hermanos, y el mundo entero sepa que el Salvador del mundo es Jesucristo, en el cual, hermanos, está el descanso, está el reposo y está la seguridad más grande. Las Sagradas Escrituras es la palabra de Dios en la cual podemos confiar y podemos decir gracias a Dios por esta palabra que ha llegado a nuestras manos, y a través de esta palabra engrandecer el nombre de Dios. Amén. Cuando vemos las Sagradas Escrituras, hermanos, dice acerca de estos acontecimientos que vendrán, dice una porción enseñando las Escrituras, dice Daniel capítulo 12. Quiero empezar parte de ahí, hermanos, porque los tiempos se acercan, los tiempos son difíciles, y solamente, hermanos, en el Dios del cielo está la seguridad. Amén. Dice Daniel 12, del 1, hermanos, Amén, enseñándonos hasta el versículo 4, las cosas que sucederán pronto. La gente quiere saber qué es lo que va a suceder en el futuro. Se levantarán, hermanos, muchas enseñanzas acerca de visiones, acerca del futuro en el mundo, pero las Sagradas Escrituras, hermanos, es la fuente de la verdad en la cual podemos estar seguros que nos está enseñando las cosas que vendrán, para que nuestros corazones no se aparten de la gracia y del poder de la bendición de Dios vivo. A través de estas enseñanzas podemos encontrar un descanso tan grande para saber que el Dios del cielo cumple sus promesas y que efectivamente existe un juicio a las naciones, un juicio a los pueblos que vivieron en el pecado, que desobedecieron a Dios, no amaron la gracia de Dios a través de Jesucristo, sino que se complacieron en el pecado, desaprovechando el arrepentimiento, desaprovechando el llamado de Dios a través de Jesucristo a mucha gente, y que cuando han desechado el llamado de Dios a través de Jesucristo, van a experimentar, por haber rechazado ese llamado, después de la venida del Señor Jesús, van a experimentar momentos difíciles y tristes en sus propias personas, en sus propias vidas, y que va a ser algo tan difícil y tan triste que el ser humano, hermanos, va a palpar el dedo de Dios y el poder de Dios en carne propia por haber desechado una gracia tan importante, hermanos, y que en esos juicios y en esos acontecimientos el poder creer en el Señor Jesús y guardar sus mandamientos prácticamente va a costar la vida para todo aquel que confiesa y que cree en el Señor Jesús. Y las Sagradas Escrituras nos dicen acerca de las cosas que vendrán, y que esto es prácticamente, se está viendo más en aumento, para saber que la palabra de Dios es la seguridad para todos nosotros, y que la palabra de Dios es fiel para creer y confiar en ella. Daniel 12 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Hablando, hermanos, de los últimos tiempos, y cuando el Señor Jesucristo venga, van a ocurrir prácticamente lo que diríamos los últimos tiempos. Y ahorita estamos viviendo tiempos últimos. Cuando venga el Señor Jesús, vendrá un periodo de tiempo para el pueblo de Israel, y van a ser estos acontecimientos tan tristes y dolorosos en el mundo, tanto en el pueblo de Israel como en el mundo. Dice: cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.
Los entendidos resplandecerán como el resplandor al firmamento, y los que enseñaron la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Las Sagradas Escrituras nos enseñan la importancia de confiar en Dios. Vendrán, como dice aquí, tiempos difíciles, hermanos, y vamos a ser parte de un recordatorio, hermanos, de lo que dice aquí la Escritura y de los acontecimientos que vendrán. Juicios, hermanos, inimaginables, plagas, hermanos, que nunca el ser humano ha visto, van a tocar la tierra, y como dice la Escritura en Romanos, vamos a ver Romanos capítulo 2. En Romanos 2, dice así, en el 8, cuando Dios derrame sus juicios, dice de qué manera van a estar, hermanos, cayendo sobre la humanidad. Ahorita, hermanos, nuevamente el ser humano puede aprovechar la libertad y la oportunidad de buscar a Dios, su palabra, y refugiarse en ella. Mas cuando venga el Señor Jesús, cuando sepan que mucha gente, hermanos, ha desaparecido, que mucha gente ya no está, hermanos, van a venir los momentos, como dice aquí, la ira de Dios. Así como salió Noé y salió Lot, hermanos, de Sodoma, después de que ellos salieron, después de que ellos tuvieron la protección, de repente, hermanos, vino el juicio o la ira de Dios sobre la gente, hermanos, que desobedeció en el tiempo del diluvio, y asimismo la gente que desobedeció, hermanos, y no escuchó el mensaje en Sodoma. Posteriormente llegó, hermanos, la ira y el enojo de Dios por causa, hermanos, del pecado que se aumentó tanto, hermanos, en los corazones y en las vidas de las personas. Y Dios trató con el pecado de todas aquellas naciones, de todas aquellas gentes, trayendo, hermanos, juicio sobre sus vidas. ¿De qué manera se manifestó? A través, hermanos, en la vida de Noé, sobre todas aquellas gentes, o todos aquellos pueblos, vino a caer el diluvio, el agua de lo alto, hermanos, y también, hermanos, de entre lo más profundo de los abismos, empezó a surgir el agua y cayó el agua, algo que nunca habían visto, algo que nunca habían experimentado, que cayese, hermanos, de lo alto agua en abundancia, hermanos, de repente cayó en el juicio de Dios, algo sobrenatural para la gente de aquel tiempo, hermanos. Tormenta en exceso cayó, hermanos, sobre aquellas gentes por el dedo de Dios, por la mano de Dios, por el poder de Dios. Cuando Noé entró en la seguridad del arca, el juicio de Dios cayó. Dios llamando a un arrepentimiento a la gente rechazando el mensaje, y de repente se cumple lo que Dios había anunciado. Posteriormente en Sodoma, hermanos, la gente que nunca había, hermanos, escuchado el mensaje a través de la bendición de lo que Lot anunciaba, hermanos, la gente palpó y vio lo que nunca experimentaba, lo que nunca alcanzó a entender. Fuego del cielo, hermanos, fuego del cielo cayó y acabó con todos ellos por causa de la maldad. Dios trayendo justicia a través de sus juicios sobre el pecado de las gentes, pero también trayendo un llamado al arrepentimiento. ¿De qué? De que el hombre deje sus malos caminos, sus malos pensamientos, y vuelva a ser un solo pensamiento, un solo camino, a través de la dirección y de la bendición de Dios. Y cuando el Dios del cielo derrame su ira y sus juicios sobre la tierra, dice la Escritura de qué manera va a ser. Romanos 2, 8 dice así: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. La importancia de los que somos llamados a la gracia y a la bendición de Dios
la importancia de obedecer a la verdad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Después, ¿qué es lo que dice? Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, la Sagrada Escritura nos muestra qué es lo que ocurrirá en los tiempos futuros. Hermanos, solamente para ir viendo todos estos acontecimientos, los sellos, las trompetas, las copas de la ira, hermanos, todas esas plagas mencionadas en Apocalipsis, hermanos, no son injustas, son justas, y Dios va a estar trayendo su justicia para con toda esa humanidad, toda esa gente que desobedeció y deshonró la palabra de Dios. Va a traer todos esos juicios para enseñar al ser humano la justicia y la grandeza de Dios. Y todo eso con el único propósito de que Dios sea glorificado, de que Dios sea exaltado, y para que el hombre pueda ver, hermanos, que el que tiene dominio y tiene control sobre todo es el Dios del cielo, para que todos puedan ver en cada uno de esos acontecimientos, hermanos, la mano y el gran poder de Dios. Y cuando esos juicios estén llegando, hermanos, tales, hermanos, como los menciona el libro de Apocalipsis, hermanos, hay uno en particular, hermanos, y en especial también, que habla de cómo, hermanos, sucederán una angustia y una tribulación sobre todas las gentes, sobre, hermanos, sobre la tierra. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 9 vamos a ver esta, hermanos, tan importante como todas las demás. En Apocalipsis 9 habla de algo que va a ocurrir. Dios, hermanos, tiene el control sobre todo. Amén. Nada se le va a pasar de su presencia ni de su mano. Mas, sin en cambio, Dios permitirá que el diablo actúe por un periodo de tiempo, hermanos, sobre la humanidad. Dios lo va a permitir. Y en medio de todo lo que esto acontecerá, durante ese tiempo y durante ese periodo, va a haber tribulación y va a haber angustia sobre las gentes, por haber, como dice la Escritura, haber abrazado la maldad y haber, hermanos, rechazado la bendición de Dios a través de Jesucristo. Y en Apocalipsis 9 habla de este momento tan duro sobre la humanidad, y en Apocalipsis 9, comparándolo con algo relacionado con el libro de hermanos de Éxodo acerca de las plagas del Éxodo, aquí, hermanos, viene algo a mostrarnos de cómo surgirán los poderes del infierno, los poderes demoníacos, cómo se levantarán para traer dolor sobre la humanidad, sobre las gentes que desobedecieron a la palabra de Dios, o como dice aquí, que no tienen el sello de Dios. Va a haber una lucha, hermanos, tan fuerte que el ser humano no va a alcanzar a comprender lo que ocurre a su alrededor. Las Sagradas Escrituras es el único mensaje que el hombre va a poder, hermanos, abrazar y podrá conocer para el bien de su vida, para el consuelo de su corazón. Mas, sin en cambio, muchos rechazarán el mensaje y la palabra de Dios. Y en Apocalipsis 9 habla de esto que sucederá sobre las naciones que desobedecieron a Dios, que no recibieron o no tienen el sello de Dios. Y cuando vemos estos pasajes, nos hablan de la naturaleza de Dios, de que Dios existe, de que Dios, hermanos,
lleva un mensaje tan importante y que el Dios del cielo tiene un sello tan especial para los que son suyos. Vamos a ver, antes de ver Apocalipsis, vamos a ver Apocalipsis 9:1, dice así: y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. En los últimos tiempos, hermanos, el dedo de Dios, la mano de Dios se moverá sobre, hermanos, las cosas, diríamos que sobrenaturales. A tal grado, hermanos, que nos enseñan las Sagradas Escrituras que todo lo que está allá abajo, en el abismo, en ese gran pozo, hermanos, en esa gran profundidad donde nuestros ojos no pueden ver, hermanos, existe un mundo espiritual, existe, hermanos, un mundo espiritual que, hermanos, está preparado para salir al mandato de Dios y a la orden de Dios de ese lugar, de las profundidades más oscuras, de un ambiente, hermanos, tan terrorífico y oscuro. Dios, hermanos, permitirá y se abrirá, hermanos, ese gran pozo, ese gran abismo, donde muchos seres sobrenaturales van a salir a la tierra por el orden y el mandato de Dios. Hermanos, la gente, hermanos, quiere buscar protección a través de las tinieblas, y las tinieblas no son seguridad, hermanos, las tinieblas no son protección. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Hermanos, y esos seres espirituales, seres infernales, hermanos, saldrán por un periodo de tiempo que Dios lo permitirá, hermanos. Saldrán de entre el abismo, de entre la oscuridad, y vendrán a la tierra. Se moverán en la tierra. Dios nos guarde, hermanos, y Dios nos ayude a estar siempre listos para el día de su venida. No estar esperando la ira de Dios. No estar esperando, hermanos, los juicios de Dios sobre nuestras familias, sobre nuestras casas, sino más bien anunciar la salvación de Dios a nuestras familias y a nuestras casas, y que el Dios del cielo nos promete llevarnos con Él, y esa es la palabra de fe que tenemos que anunciar, como también, hermanos, los juicios de Dios o la ira de Dios, mas sin en cambio Dios nos ha llamado, hermanos, a esperar su venida y no la ira de Dios en nuestras vidas. La ira de Dios no va a ser fácil, va a ser efectivamente algo sobrenatural, algo que ahorita la gente no cree, algo que la gente puede decir que son cuentos, algo que la gente puede decir eso no es real, pero el libro de Apocalipsis nos está llevando a lo que realmente sucederá, a lo que realmente va a ocurrir por el mandato y por la boca de Dios, para que el hombre se prepare y no reciba este dolor, estos daños, hermanos, que atormentarán y harán, hermanos, que el hombre vea la grandeza y el poder de Dios, para que el hombre pueda buscar a Dios. Y cuando vemos el libro de Apocalipsis, habla de lo que ocurrirá y sucederá. Y la importancia de estar leyendo la Escritura y estar preparándonos en ella. Hoy en día surgen muchos soñadores, muchos de los que traen supuestamente palabra de profecía a través del internet, y muchos confían en esa palabra y desviando sus corazones del verdadero fundamento de las Sagradas Escrituras, y poniendo ante sus visiones, ante sus sueños, que la palabra de Dios, y mucha gente desviándose del verdadero conocimiento de Dios, que aunque la palabra lo dice, aún sus sueños de estas personas hacen que la gente no cree en la palabra de Dios y acepten sus sueños más que la palabra de Dios. Y la gente buscando sueños y soñadores antes que leer las Sagradas Escrituras de cómo serán los tiempos finales conforme a la palabra de Dios, también después de la venida del Señor. Y si es antes de la venida del Señor, las Sagradas Escrituras nos dicen cómo debemos de estar preparados en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y dice, hermanos,
que esto ocurrirá, hermanos, saldrán los poderes de las tinieblas, del gran abismo, hermanos, donde moran todos esos seres demoníacos, hermanos, espirituales, hermanos, que no se pueden ver, hermanos, y ahí están, y saldrán con un propósito, para traer dolor, traer angustia en las gentes. Y dice en Apocalipsis 9, y cuando estos salieron, dice, ¿en qué propósito salieron? Dice en el 9:3, y del humo salieron, surge ese humo, la gente lo va a alcanzar a palpar, hermanos. No es una contaminación como muchos piensan, hermanos, o como ahorita se ve. No es una contaminación que viene a destruir todo el mundo y es el smog y todo ello, no. Dios, hermanos, permitiendo que surjan estos seres a moverse en el mundo con un propósito: llevar los juicios de Dios que Él ha establecido para la humanidad que no quiso buscar la bendición de Dios. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Hermanos, ¿qué quiere decir, hermanos? En gran masa, en gran número. Con estas características salieron estos seres. Dice, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó. Llevaban una orden específica, hermanos, porque Dios tiene control sobre todo y Dios no se le pasa ni un cabello de nuestras cabezas. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni ningún árbol. Ellos no venían a dañar la naturaleza, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Esta era, hermanos, la misión de estos seres que salieron de entre el gran abismo, hermanos, en gran número, y que se iban a posar y se posarán en un futuro no muy lejano sobre la tierra, y se moverán, hermanos, conforme a la soberanía de Dios, y actuarán sobre la tierra. Dice así: iban a dañar solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, que es, hermanos, la vida de las langostas comunes. Es, hermanos, su duración. Cuando estas, hermanos, empiezan a moverse en las cosechas, hermanos, es su duración de 5 meses. Estos seres, cuando salgan de entre las profundidades de los abismos, gente que le gusta escuchar música del diablo, hermanos, música demoníaca, hermanos, que dice que tiene contacto con los diablos, realmente, hermanos, es triste, porque Dios no nos llamó a tener contacto con los seres, hermanos, de las tinieblas, hermanos. Dios nos llamó a tener un contacto con el Espíritu Santo, el amor, la verdad, hermanos, que nos ama, nos abraza y que no nos destruye, sino que al contrario, hermanos, nos da su gozo y su alegría. Pero la gente rebelándose y quiere tener contacto con los seres infernales para su propia destrucción. La iglesia tiene contacto con el Espíritu Santo, con el Señor Jesús, y el Señor Jesús es el que se va a llevar a su iglesia, porque tiene la bendición del Espíritu Santo en los corazones. Y hermanos, cuando vemos la Escritura, esto va a suceder un día, hermanos, sobre la tierra. Y no va a ser fácil. Va a salir, hermanos, en gran número estos seres infernales. ¿Y dónde van a estar? No, la gente no se va a poder esconder de ellos. Hermanos, no va a haber, hermanos, en la palma
bendita. No va a haber, hermanos, la sábila en la puerta. No va a haber, hermanos, la flor del mal de ojo en las casas. No, todo eso, hermanos, no tiene control y poder, hermanos, contra los poderes de las tinieblas. No va a haber el amuleto, hermanos, rojo o azul para proteger. Hermanos, hoy nosotros nos damos cuenta la protección divina que está en nuestros corazones, y de allá Dios nos ha sacado de la hechicería, del engaño, de la brujería, de todo ello, hermanos, y todo aquel colguije que traíamos para protegernos, hermanos, se acabó y fue pisado en la sangre de Jesús, porque Cristo ahora llena nuestras vidas y es la verdad y la vida en nuestros corazones y la bendición más grande. Hoy no vivimos bajo esas maldiciones, hoy vivimos en la bendición que Dios está en nosotros, hermanos. Y cuando leemos la Escritura, estos son juicios que vendrán, juicios terribles por el dedo y la mano de Dios, y durarán solamente un periodo de tiempo. El que tiene el control sobre esto aquí lo está diciendo quién: es el Dios del cielo, no es el gobernador fulano o el presidente o la ciencia humana, hermanos, o el dinero o el hechicero o el mago. En ninguna manera ellos no tienen control y no tendrán control en el dedo y en la mano de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que la palabra de Dios habla y se cumple en el momento y en el tiempo que Él así lo declara. Y cuando Él dice aquí, es lo que se va a cumplir para que el hombre vea que la palabra de Dios es verdad y es seguridad, y a donde se tiene que inclinar el ser humano es a la palabra de Dios, a la Escritura, no a los que leen las manos, no a lo que dicen, hermanos, los hechiceros de hoy en día, sino a lo que dice la seguridad de la palabra de Dios. Y esa es la confianza que la palabra de Dios lleva a nuestros corazones, que Dios existe, es real, y todo lo que esté en sus santas y benditas manos, nadie se lo puede arrebatar. Y dice después lo que sucederá: y les fue dado no que los matasen, podían hacerlo. Estos seres al salir de las tinieblas podrían hacerlo. Estos seres espirituales, hermanos, pueden controlar la materia. Los demonios pueden controlar la materia, pueden hacer que se levante la banca, pueden hacer que el carro se estrelle, pueden hacer que los aviones caigan. Tienen control porque, hermanos, tienen un poder, tienen un límite. Dios no tiene límites y a Él tenemos que ir. Sí. Jesús es seguridad. Amén. Estos seres, hermanos, tienen una orden: no los maten, pueden hacerlo. Por eso dice la Escritura que el ladrón, hermanos, viene para matar, robar y destruir. Pero Jesús ha venido para dar vida y vida en abundancia. Y lo que se anuncia en tantos lugares y en tantas iglesias, que Jesucristo es la luz, que Jesucristo es la respuesta, que Jesucristo es el Salvador, y ninguna religión y ninguna fuerza humana, sino el que salva es Jesucristo, y el que cambia las vidas es Jesucristo. Y eso es lo que se anuncia. Y que la palabra de Dios es la palabra para fortalecer nuestro espíritu y saber que esto ocurrirá, hermanos, en un futuro, para que la iglesia se prepare, para que la iglesia esté lista, para que los que creen en la palabra se alisten e irse con el Señor y no palpar esto. Esto no va a ser fácil. Cuando surjan los poderes de las tinieblas por 5 meses, hermanos, si un día va a ser atormentoso, hermanos, que será diario. No es fácil. Ahorita tenemos la libertad de buscar de Dios, de reunirnos, de orar, de buscar la gracia de Dios. Es una bendición muy grande y hay que aprovecharla. Amén, amén. Pero cuando esto ocurra, cuando surjan los poderes del abismo, sí, los seres infernales, no va a haber, como dice ahí, no, la religión no te va a proteger, ni siquiera el anticristo te va a proteger. Ni siquiera María ni San Pedro, ellos no te van a proteger, sino que Dios guardará a los que tienen el sello de Dios en sus mentes. ¿Y cómo puede ser uno sellado en el sello de Dios? Vamos a ver, ¿y qué es lo que seguirá sellando?
Dice ahí, hermanos, en el libro de Efesios, este es el sello, Sí, amén. el evangelio, que la llevan, hermanos, todo aquel que puede creer en esta gracia en la que hemos nosotros sido bendecidos. Hermanos, en Efesios 1, dice así, en el 13, lo que anunciamos es esto. En él también vosotros, Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria, para el día de su venida. El Espíritu Santo va a hacer una obra tan grande en el creyente, hermanos, en el día de su venida, que esto mortal se convertirá en inmortalidad y esto corruptible en incorruptible, simplemente por la gracia y el poder del sello del Espíritu Santo en todo aquel creyente. Hermanos, la persona es sellada por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, hermanos, va respaldado por el evangelio de salvación. No es, hermanos, por otra cosa que el hombre es sellado, sino solamente por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se mueve a través de la palabra de Dios en el evangelio de nuestra salvación. Y, hermanos, posteriormente vemos y regresamos a Apocalipsis 9. Los que van a ser protegidos son los que tienen el sello de Dios, no una religión o una denominación, no el que tiene más sueños, hermanos, sino el que tiene el sello y la bendición de Dios, el sello de Dios en sus frentes. Y eso es algo que solamente el Dios del cielo da. Y esos son los que son protegidos. No van a ser, hermanos, ni no van a funcionar en la ira de Dios. No van a funcionar los conjuros mágicos, ni tu dinero, ni tus casas. No va a funcionar nada. Solo el sello de Dios, porque Dios es exaltado en sus juicios. Y dice así: y se le fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. No, Dios es grande. Y su tormento, hermanos, a los hombres era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Los que les han picado los alacrancitos saben lo que es sentir, hermanos, la muerte, pero no morir. Hermanos, esas picaduras, hermanos, que hacen un dolor, hermanos, que uno dice, ya me voy a morir, y ya me voy a morir. Y, hermanos, es un dolor terrible e impresionante. ¿Y para quiénes son? Para los moradores de la tierra. Vamos a ver, hermanos, también lo que dice la Escritura. ¿Para quién van a ser esos en aquel tiempo? En Apocalipsis, hermanos, 14. Hermanos, por eso hay que anunciarle a nuestros hijos en la palabra. Nuestros hijos pueden tener ese sello, la palabra, la protección, la bendición de Dios, y lo que les enseñamos es la verdad, que Jesucristo es el único camino y el único ayudador para que Dios sea guardando sus vidas. Y si ellos creen, hermanos, Dios es fiel en cumplir sus promesas. Amén. Pero hay que anunciarles, hay que decirles. Y que existen poderes del mal a los cuales solamente Dios nos puede proteger y guardar, y tenemos que alejarnos de los poderes del mal. Y en Apocalipsis 14 dice así, en el 9, ¿cómo es que unos van a tener el sello de Dios y otros el sello del anticristo, hermanos? Y Dios va a proteger a los que tienen su sello, para que vean que Dios es uno y solamente Él es el protector y no el anticristo. No los que tienen el sello del anticristo, ellos no van a ser protegidos del dedo de Dios, porque Dios protege a los que son suyos. Amén. Y muchos amarán al anticristo en aquel tiempo y se dejarán sellar por él. Familias completas, desde el niñito hasta el abuelito, se dejarán sellar, hermanos, porque serán engañados. Por eso la importancia de velar y de estar esperando la gracia y la bendición de Dios para irnos con Él, porque no va a ser fácil.
El diablo va a engañar, hermanos, como no tiene idea la humanidad, hermanos. Alguien puede decir, yo voy a detectar cuando el diablo se mueva y esté moviéndose aquí. Si no tienes al Espíritu Santo, no lo vas a detectar. Pero si tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a dar testimonio de lo que está ocurriendo alrededor para que tú pelees y seas guardado por el Espíritu Santo. No es nuestra capacidad, es por el Espíritu Santo. Y si no lo tenemos, no vamos a discernir nada. Y el hombre va a ser engañado, pero así, con hermanos, pero engañado que ni cuenta se va a dar. Por eso, hermanos, no es fácil. Hoy en día surgen tantos hombres, hermanos, en esos visiones y sueños, hermanos, que dicen que tienen la capacidad para discernir el sello del anticristo. Y hermanos, es triste que muchos caigan en esos errores porque no leen el valor de la Escritura. En Apocalipsis 14, y terminamos, dice en el 9, y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Si las plagas, hermanos, las trompetas, hermanos, y las copas de la ira son la ira de Dios, ¿qué dice? Todos los que tienen el sello en la frente, hermanos, o en su mano del anticristo, ¿qué dice la palabra de Dios? Ellos también vivirán del vino de la ira de Dios. Aquí no es, hermanos, de jugar con Dios, hermanos, y no se debe de jugar con Dios nunca. O eres de Dios o no eres de Dios. Queridos hermanos, ¿por qué? Hermanos, todos aquellos que se hacen un tatuaje llegan a los 80 años y ahí llevan el tatuaje. No se pueden deshacer de él. Hermanos, y ahí está ese tatuaje, hermanos, y no se pueden deshacer de él. Cuando llegue la ira de Dios, la gente no va a poder quitarse la marca del anticristo, y aquí ya no, hermanos. Y ahora quieren la de Cristo, hermanos, para protegerse. No, Dios es muy claro. Hermanos, quiénes son suyos y quiénes no son suyos. Y dice que todos los que tienen la marca del anticristo, hermanos, ¿qué será? Dice, él también beberá del vino de la ira de Dios en su justicia, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. ¿Y qué dice? Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y no van a tener reposo. El reposo es Jesucristo en nuestras vidas hoy y por siempre. Y terminamos en Apocalipsis 9, 6. Dice así: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Por causa de estos espíritus que se moverán, hermanos, sobre la tierra, la gente va a ser herido. Sí, por los espíritus inmundos, hermanos, los van a tocar sus cuerpos, van a tocar, hermanos, sus cuerpos de las gentes, hermanos, los espíritus inmundos, hermanos, y van a sentir el dolor como picaduras, hermanos, ¿de qué? De escorpiones, hermanos, sobre sus cuerpos. Y por causa de las picaduras, por causa del dolor, por causa del tormento que estos espíritus traerán a la humanidad y a sus vidas, la gente quedará morir. Hermanos, cuando sean tocados por estos poderes de las tinieblas, hermanos, sean tocados y sientan el dolor, la gente va a querer morir. Va a preferir morir que estar siendo y aguantando el dolor. Hermanos, cuando pique un alacrán, hermanos, luego vamos al seguro, córrale, inyéctele porque siento que me muero, y córrale, yo ya no aguanto, ya se me cierra el gañote, ya no veo, ya esto, ya lo otro, ya no aguanto, pero ya inyécteme. Hasta que lo inyectan a uno, y si uno ya la hice, ya, se acabó el dolor. Hermanos, cuando estos espíritus se muevan por 5 meses, y su deleite va a ser ese, atormentar, hermanos, a la humanidad. La gente no va a poder dormir por 5 meses, se va a morir, pero no va a poder morir. Hermanos, la gente
va a estar en este dolor por 5 meses, hermanos, porque no tienen el sello de Dios. Y los que tienen el sello de Dios, hermanos, van a estar siendo bendecidos y van a tener descanso y van a tener reposo, porque su protector es Dios y no el anticristo y no Satanás. Su protector es el Dios eterno, y el Dios del cielo tiene absoluta seguridad en los que son suyos. Amén. Hermanos, ¿y qué dice? No va a ser fácil. Yo no sé, hermanos, por qué los que tienen visiones y sueños en el internet, de todos los que he alcanzado a ver, ninguno menciona el poder de la palabra y el poder de estos juicios. No, simplemente lo que se le viene, hermanos, a la mente y engana, y hermanos, y lo que dicen que sueñan y que Dios les mostró, y ya, eso lo ponen, pero nunca le pueden revelar estos juicios de las plagas de la ira, hermanos, de las plagas, de las copas, hermanos, o de los sellos. No los dan, hermanos. Le acomodan a tantas cosas, y es donde uno dice, ¿qué pasa? O no le dan la Biblia. Hermanos, y luego dice, y el aspecto de estos seres, la gente va a buscar la muerte, hermanos, por causa del dolor, pero la gente va a escapar. Y esos dolores van a entrar hasta lo profundo de sus casas. Estos espíritus, hermanos, no van a tener, hermanos, un límite en cuanto a paredes, en cuanto a lugares. Hermanos, no, hasta donde se encuentre su labor es atormentar a quienes, a los hombres, hermanos. Y no, cuando habla la Biblia de hombres, no quiere decir que puro macho, puro hombre, varonil. No, hermanos, en su totalidad a los hombres y mujeres, porque el juicio de Dios es justo. Y luego dice, y el aspecto de sus langostas está semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tienen como coronas de oro, sus coronas eran como caras humanas, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, y tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos caballos, de carros de caballos corriendo hacia la batalla. Tenían estas características, estas formas, hermanos, tan horribles, hermanos, y que Juan los podía ver sus apariencias, y que estos se iban a estar moviendo sobre la tierra por un periodo de 5 meses, hermanos, para con la humanidad. No es fácil. Necesitamos agarrarnos de la mano de Dios. Necesitamos creer en Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No son nuestros amuletos, no es nuestra sábila, hermanos, no son nuestros zapatos de oro. Es la protección divina la que hace y la que da protección y seguridad para tener libertad en nuestro diario vivir. Luego dice en el 11, ¿qué es lo que dice? Ellos no iban solos. Hermanos, el mundo de las tinieblas está organizado, hermanos, y tiene también, hermanos, sus líderes. Y estos salían por orden de Dios, y salieron por orden de Dios para atormentar a los que estaban en sus camas muy tranquilos, en los que se burlaban de Dios, en los que se ríen de la palabra de Dios. Va a llegar el juicio de Dios para enseñarnos que todo esto viene de lo sobrenatural, del dedo de Dios, para que el hombre crea en Dios y busque de Dios. Lo sobrenatural se va a mover, hermanos, en la esfera de lo natural, para que vean, hermanos, que Dios existe. Y que estos seres, hermanos, que dicen, y tienen por rey estos espíritus inmundos como langostas. Si las langostas, cuando llegan a acabar todo lo verde, hermanos, ¿qué es lo que nos enseña? Cuando lleguen estos espíritus inmundos sobre la tierra, su propósito es atormentar, hermanos. No van a poder, hermanos, destruir al mundo, a la humanidad, por orden de Dios. Pero ¿qué dice? Atorméntelos y no los maten. No es fácil, hermanos, y no va a ser fácil. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. No, hombre, pues, o sea que allá abajo hay un orden, hay alguien que manda, hay alguien que está al pendiente. Llevan, hermanos, a un mensajero, dice, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, hermanos, que significa destructor. Llevan ese ser, hermanos, como rey, y ese es el que se encarga, su mismo nombre lo dice, de destruir, de acabar. Y todo esto, hermanos, llegará
un día sobre la tierra para nosotros ver y prepararnos siempre en la palabra de Dios. Sí, amén. Cuando lleguen estos juicios, nadie podrá esconderse. No hay remedio, no hay cura, hermanos, no hay solución humana, no hay protección, no es la bendición de tu mamá ni la bendición de tu papá la que nos protegerá. Es, hermanos, solamente la palabra de Dios la que guardará, y el sello de Dios guardará a los que son de Él. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el hombre? Por último, hermanos, y terminamos ahora sí con Apocalipsis. ¿Qué es lo que dice en esta escritura en Apocalipsis 15? Dice así en Apocalipsis 15:3, la importancia de ver que Dios existe. En todas las plagas que ocurran, hermanos, del Apocalipsis, Dios, hermanos, humillará la lógica humana, hermanos, cerrará la boca de los incrédulos, hermanos, humillará a los dioses humanos, humillará a los magos y hechiceros. En todo eso que ocurre, hermanos, humillará la ciencia humana, hermanos, los ricos, los pobres, todos los grandes constructores que confían en la obra de sus manos. Dios los humillará para que solamente Dios sea exaltado para el bien del ser humano, para el bien de sus propias vidas, como lo debe de ser hoy, hermanos, en nuestras vidas. Dios, la solución a nuestras vidas, y en todo tiempo su gracia en nuestros corazones. Y en Apocalipsis 15 dice: y cantan el cántico aquellos hombres bendecidos en la bendición de Dios. Dice: cantan el cántico de Moisés, del siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Luego dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo y nadie más, por lo cual todas las naciones vendrán, te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Hermanos, la importancia, si ven en Apocalipsis que están cantando aquellos hombres y mujeres porque ven la gloria de Dios, cuánto más nosotros, si ahorita podemos